En Visión Global, la tertulia de los negocios. Arrancamos entonces la tertulia de los negocios, saludando a Miguel Villarejo, periodista financiero, director adjunto de Actualidad Económica. Buenas noches. Hola, buenas noches. Decía antes buenas tardes a Javier Martínez, que veo luz por las ventanas, sí. Y me creo que todavía es por la tarde. Y a Vicente Montañez, socio director de VMV Consulting y socio director en alquilerejecutivos.com. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Yo creo que es que antes de cenar nos dice buenas noches. Yo acostumbro a decir buenas tardes. ¿Qué hora? Es pronto porque todavía no hemos comido, entonces ahí me quedo yo. La última vez que hablábamos, la última vez que Manuel cometió la osadía de dejarme, ni había Brexit ni había elecciones. Hemos pasado casi un mes y ya tenemos Brexit, que además el día después me sorprendí mucho, porque aquí hablábamos a última hora de que no iba a haber Brexit, las encuestas así lo decían, y bueno, las encuestas también decían que... Sí, las encuestas... últimamente no dan ni una. Hablando de las encuestas, y si queréis empezamos por ahí, a Hillary Clinton la dan favorita en Estados Unidos. Bienvenido, Mr. Trump, casi. Eso puede ser complicado. No, vamos, yo creo que ahora mismo ni siquiera, incluso aunque uno no tenga una empresa de sondeos, yo creo que las probabilidades de que Donald Trump sea candidato son pequeñas y desde luego inferiores a que sea presidente, son inferiores a las de Hillary Clinton. De todas formas, Trump ya ha demostrado su capacidad de sorprender. El hecho de que el Brexit haya salido adelante también es un indicador de que probablemente los votantes no votan tanto con el bolsillo y no son tan racionales como nos gustaría creer. Pero yo creo que uno de los aspectos, el problema que tiene Hillary Clinton, desde luego si se hacen sondeos y se le pregunta a la gente quién considera que está más capacitada para llevar los asuntos del Estado, la inmensa mayoría considera que Hillary Clinton. Pero es verdad que lo que hemos visto con el Brexit ha sido justamente una reacción contra las élites. O sea, la gente está harta de expertos que dicen lo que hay que hacer y que luego al final las cosas salen como salen, es decir, muy mal, y entonces pues están dispuestos a correr el riesgo de apostar por otras personas. Entonces, eso puede que le dé un plus a Trump, pero yo creo que hoy por hoy las probabilidades de que Hillary no sea presidenta son muy bajas. De todas formas, diré que incluso aunque Trump saliera elegido, el sistema de pesos y contrapesos y de controles de la política americana lo que hará será una presidencia fallida. O sea, no saldrá adelante absolutamente nada, serán 4 años de paralización y eso será lo que veremos desde fuera. Y es verdad que, hablando de Vicente, a Hillary le sale otro problema con esos informes del FBI, ¿no? Que aunque no pide cargos contra ella por el tema de su correo electrónico, sí que reconoce que en varias cadenas de correos usados con su correo privado habló de información top secret. Top secret, sí. Efectivamente, desde luego no es una buena noticia. Pero bueno, yo coincido totalmente con lo que está comentando Miguel y a mí sí que me gustaría, pues además que siguieran las cosas así, que al final saliera Hillary, más que nada, porque es que al final se nos quedó un escenario después del Brexit tan simplemente plantearte la posibilidad de que también al otro lado del Atlántico pues pudiéramos tener al señor Trump, como bien comenta Miguel, con un planteamiento que además técnicamente sería fallido, es decir, porque no podría sacar absolutamente hacia nada, pero yo creo que generaría todavía más incertidumbres, generaría muchísima conflictividad, tanto interna como externa, y desde luego no sería una buena noticia. Pero y también, bueno, pues es que tengo que coincidir nuevamente pues en lo que está comentando, de que, bueno, estamos viendo cómo se están polarizando cada vez los extremos. Al final esta larga crisis lo que está haciendo es que los ciudadanos sean mucho más impulsivos y mucho más irracionales y mucho más viscerales a la hora de sus votos, y esto abre pues la posibilidad prácticamente a que cualquier sondeo sea más propio de ciencia ficción que de una ciencia más o menos exacta, y que pueda pasar casi cualquier cosa, ¿no? Pero vamos, yo confío en que
Oye, ya me equivoqué con lo de las elecciones del 26J, ya me equivoqué con lo del Brexit. A ver si en esta no me equivoco, ¿no? No, yo te lo contaré. Yo estuve aquí en la noche de las elecciones y estuve durante la primera hora comentando los sondeos y luego durante las 3 horas siguientes tragándome las palabras que había dicho. O sea que no, que en ese caso me las tragué con gusto. Con gusto. Sí, ¿no? Sí, es verdad que yo escuchaba también en ese especial a los compañeros que estaban en la sede de Podemos y creo que era, no me acuerdo quién estaba en Podemos, creo que era Guillermo Uribe, nuestro compañero de informativos, decía, se han escuchado gritos de alegría en la sede de Podemos, en la cristalera que tienen como su despacho, y yo me imaginaba, claro, que salen esas encuestas, tú llevas toda una campaña haciéndola a través de esas encuestas y ya pidiéndole al PSOE que te apoye, porque la campaña de Iglesias de Podemos era PSOE, apóyanos, y de repente las encuestas de última hora te dicen que es que vas a ganar y es espectacular tu subida, y según llega el escrutinio, el batacazo, tú te tragaste las palabras, pero en Podemos se tuvieron que tragar hasta los puños. Sí, no, Sí. yo recuerdo que mucho más que mis comentarios o los de cualquier experto, lo que era un análisis perfecto de lo que habían sido las elecciones fue la expresión de Pablo Iglesias cuando salió a dar su discurso, un discurso brevísimo. Sí. Bueno, lo decía todo. O sea, siempre dicen, no, es que salen los políticos y todos han ganado. Bueno, estaba claro que Pablo Iglesias esa noche no había ganado. Mira, a colación de lo que comentábamos de Donald Trump, 2 cuestiones que me surgen. Por un lado, es verdad que han salido líderes como Donald Trump, el Brexit ha hecho rebrotar, ¿no?, a Neil Farage y también a Johnson, pero no sé si veis que no acaban de dar ese paso al liderazgo, porque Pablo Iglesias también podríamos enmarcarlo al final, como que en el último momento la gente le entra el miedo, como decía también Iglesias en ese análisis, a la gente le ha dado miedo que pudiéramos ganar, que creo que era uno de los análisis que hacían para las elecciones. No hemos ganado porque la gente que nos iba a votar no nos ha votado porque íbamos a ganar, porque eso, piensas, Neil Farage se va ahora en la carrera conservadora para sustituir a David Cameron, pues Goff salió, Johnson también ha salido, el exalcalde de Londres, que son como las figuras más pro-Brexit y a la vez como un poco más populistas en sus conversaciones. No sé si ese último salto es complicado que lo den este tipo de figuras. Bueno, es que yo creo que estamos ante un fenómeno que yo creo que con una visión histórica va a ser objeto de estudio. Y es un fenómeno donde al final se están construyendo básicamente todas las elecciones y todas las propuestas sobre bases que económicamente y técnicamente no se sustentan, pero no se sustentan ninguna. Es decir, tú cogías los 4 programas políticos de los 4 partidos y si decías, me creo a pies juntillas, bueno, no te vas a creer ninguno, ¿vale? Porque técnicamente es imposible. Ni el uno va a crear Inviable. los 2,5 millones, ni el otro tal. Bien, con este escenario, realmente es que faltan yo creo que argumentos para posicionar en un claro liderazgo a todo este tipo de fuerzas, ¿no? Con lo cual, al final, si además se produce cualquier elemento extraño, la gente vuelve a posiciones tremendamente seguras y tremendamente conservadoras. Esto ha pasado en España. En el Brexit parece que no, pero la posición conservadora y la posición segura, según la mentalidad de muchos de ellos, era precisamente ese Brexit. Y confiemos en que, nuevamente lo vuelvo a decir, en que en Estados Unidos no vuelvan pues a ese sentir nacionalista y más propio de la visión de la economía de Donald Trump, porque podríamos encontrarnos también con un escenario complicado. Pero vamos, yo de cualquier modo confío que al final este tipo de situaciones son más fruto del desgaste que ha conllevado sobre la ciudadanía la situación de crisis que realmente vayan a tener una proyección en el medio o largo plazo, ¿no? Ajá. Claro, no, yo lo que veo es que, por una parte, es verdad que da vértigo, y eso lo decían siempre. Recuerdo que cuando ganó Felipe González, tardó en aparecer en público la primera vez en el año 82, y cuando apareció hizo un discurso muy breve en el que dijo que él era el presidente de todos los españoles, etcétera. Y mucha gente comentaba que el vértigo que producía el asumir el poder había hecho que entrara en depresión. Yo, la verdad, es que no me lo creo. Me creo más bien que el hecho de ganar es un subidón, te pone eufórico, y si puedes gestionar la victoria, pues mucho mejor que tener que administrar la derrota.
lo curioso, Pablo Iglesias desde luego ha dado un montón de explicaciones y además como igual que daba antes explicaciones, decía una cosa y la contraria para explicar lo que iba a hacer, decía, no, nosotros había vídeos en los que se le veía elogiar a la revolución bolivariana, otros en los que decía que era socialdemócrata, elogiaba a Zapatero, al mismo tiempo que decía que el PSOE había traicionado. Bueno, no sabías exactamente. Y todo el mundo y lo que decían los expertos es, ¡ay, qué listo es! Fíjate, va a ver a Zapatero para quedarse con el voto más izquierdista del PSOE. Fíjate qué listo es porque así fideliza a los marxistas y a los antisistema. Bueno, y ahora es todo lo contrario. Ahora salen todos diciendo que, claro, el problema es que hemos sido demasiado timoratos, hemos sido muy amarrateguis en la campaña, o, por el contrario, es que el discurso, que es la tesis de Pablo Iglesias, es que nuestro discurso radical ha asustado. La verdad es que no tienen ni idea ni de por qué subían antes. Yo creo que la explicación es la de Vicente. La gente estaba enfadada y la gente cuando está enfadada da una patada y dice, bueno, que se vayan estos. Han venido los socialistas, Zapatero fue un desastre, ha venido Rajoy, más recortes, subidas de impuestos, bueno, pues que venga otro y a ver, vamos a probar. Pero a la hora de la verdad, habría que ver qué es lo que ha pasado en el cerebro de todos ese millón de votantes que ha decidido echarse atrás. Pues quizá le dio miedo o quizá consideró que era una traición o a lo mejor, o probablemente las dos cosas. O sea, por una parte veía a Pablo Iglesias hacer una campaña moderada y entonces decía, este no es mi Pablo, que me lo han cambiado. O por el contrario, decía, no, es que estos son unos radicales, a ver qué van a hacer con el país. También dicen que el Brexit influyó. Los sondeos que se manejaban y algunos hechos antes y otros después del Brexit no revelaban ningún tipo de cambio, pero una vez más los sondeos no han sido nada fiables y no son fiables porque la gente oculta a los encuestadores dónde va su voto. De todas formas, en el caso del Brexit tenemos una situación enormemente peculiar. Los ingleses acaban de poner su barco en rumbo de colisión y se han ido todos, no hay nadie en el puente de mando. El Economist decía, en mitad de una tormenta y sin nadie al timón. Han dimitido todos. Cameron fue el primero que dijo que la mierda esta que la limpie el que venga, que yo no me voy a encargar de negociar la salida de la Unión Europea. Y todos los demás tienen una crisis. El único que no quería irse es el laborista, pero lo han echado. Entonces, y los demás han ido todos. El Boris Johnson, el Farage. El Farage lo único que conserva, que después de sacar a la Unión Europea a Reino Unido, lo único que quiere es quedarse con el escaño en la Eurocámara. O sea, vivimos un mundo verdaderamente de locos. O sea, el votante mira hacia arriba y dice, bueno, ¿en manos de quién estamos? O sea, Pero y fíjate, además, sobre esto que comentas, Miguel, hay un dato que a mí me llama poderosamente la atención y es que suponiendo que el relevo finalmente fuera May, es que no plantea hacerlo hasta transcurrido un año. Es decir, con lo cual es el peor escenario posible que se puede plantear frente al nivel de incertidumbre. Es decir, ya se está hablando de incluso la paridad dólar-libra, ¿no? Esto sería una auténtica atrocidad. Imaginaros en estos momentos con la caída que ha tenido, como está ya, por ejemplo, lo que está sucediendo con los fondos, pues imaginaros llegar a un escenario de paridad, ¿no? Pero es un poco lo que Miguel dice, pero parece que no va con nadie. Esto lo han votado a la gente porque la gente disfrutan de lo votado, ¿no? Como Sí, dice. bueno, no, esto y no sabemos. Yo verdaderamente incluso se plantea la posibilidad de que no se invoque el artículo 50 del Tratado de la Unión o que se busque una salida. Al final, lo lógico, yo creo que la clase política no puede tener la desvergüenza de, primero, montar el referéndum, perderlo y luego decir, no vale. Esto lo han hecho los franceses y los holandeses, pero yo creo que los ingleses tienen más respeto a la democracia que en el continente. Pero no obstante, el resultado final será algún tipo de acuerdo como el que tienen ahora mismo los noruegos. Y los ingleses van a descubrir con auténtico pesar que es que nada de lo que les prometieron los partidarios del Brexit se ha cumplido, porque si su situación final, por mantener las relaciones comerciales, porque sería una irresponsabilidad cortar las relaciones comerciales, es el modelo que van a utilizar, es el de Noruega, ese modelo incluye pagos a la Unión Europea, incluye libre circulación de personas. Entonces,
los dos argumentos que tenían para salirse de Europa, que era que nos costaba mucho dinero, aunque no era verdad que les costara mucho dinero, les costaba menos que el ayuntamiento de una ciudad mediana mantener el mantenerse dentro de la Unión Europea, y el segundo argumento, que era la circulación de inmigrantes, los dos los van a tener. Los van a tener que mantener necesariamente, Miguel. Y además, sin participar en el proceso de toma de decisiones. O sea, están en el peor de los mundos. Yo, desde luego, esto que baje Margaret Thatcher y lo vea. Ya lo comentamos, yo creo que ya lo comentamos hace 2 semanas. Es que no, claro. Entonces pensábamos que no era lógico y que por tanto no iba a salir, y hoy en día seguimos pensando que no es lógico, pero desgraciadamente ha salido, ¿no? Y respecto a eso que hablábamos antes, volviendo al tema Trump, volveremos después a hablar de España y de la Unión Europea, que hay cuestiones. Hablaba Miguel de esa legislatura fallida, por decirlo de alguna manera, presidencia fallida en el caso de Estados Unidos, por esos contrapesos que son el Congreso, la Cámara de Representantes, los Senados. Sí, los vetos mutuos que se pueden hacer. Y aprovechando que vamos a tener al señor Barack Obama en España del 9 al 11, es decir, este fin de semana, hasta el lunes, también sería bueno plantearse la presidencia de Obama como una presidencia en muchos aspectos fallida. Lo último es una noticia de ayer mismo. El número de militares que se van a quedar en Afganistán en el año 2017 seguirá siendo más de 8.000, cuando otra de las promesas de Obama fue retirar a los militares de Afganistán, por lo menos a una parte importante. Si nos hacemos un poco de memoria, así hago la pluma, apenas el Obamacare ha salido adelante. De todo lo que Obama prometió, teniendo como quizá punta del iceberg, que suele ser lo más visual, ¿no? Lo más pintoresco, ese cierre de Guantánamo, que Guantánamo sigue abierto. Yo un poco recuerdo, no sé si os acordaréis de Leire Pajín, ¿no? Cuando hablaba aquello del tema no recuerdo muy bien cómo decía, del encuentro planetario, no sé. Sí. Leire Pajín con lo que podemos haber sido muy pues buena, yo creo que al final que es por lo que recordaremos a Leire Pajín, es alucinante. Sin lugar a dudas. Pues yo creo que un poco se puede establecer una similitud entre lo que fue el gobierno Zapatero y en definitiva lo que ha sido el gobierno Obama, ¿no? Y es que hubieron muchísimas intenciones, hubo muchísimo talante por traducirlo al español, pero al final todo aquello acabó quedándose pues prácticamente en nada, por no decir en nada. Al final, pues se han ido atajando determinados problemas, más en el día a día, más en el plano económico. Aún así sigue teniendo deficiencias importantísimas la economía americana, y en el resto, en cuanto a medidas sociales, medidas de integración, todo aquello que planteaba, pues por establecer un poco ese paralelismo, yo creo que estaríamos hablando en el mismo nivel una vez echemos balance. Claro, hay que recordar que Obama llegó al poder con un lema que nos suena a todos mucho, que es Yes we can, o sea, podemos. No había caído. Es eso, exactamente. Exacto. Y que es una dosis de voluntarismo. Y entonces generó tantas expectativas que incluso le dieron un Nobel de la Paz preventivo totalmente, porque no había hecho absolutamente nada. Yo recuerdo haber tenido discusiones cuando este hombre lo votaron, lo votaron en el sentido con V, no con B, que en el sentido de que mucha gente me decía que iba a cambiar totalmente. Los presidentes americanos son un primus inter pares, es decir, es una persona que puede marcar la agenda política, pero luego el que sus iniciativas salgan adelante depende de que haya un consenso en la sociedad americana, y ese consenso se forma con las dos cámaras, por una parte, pero también con el sistema de justicia. Es muy difícil que un presidente, por muy deseoso que esté de cerrar Guantánamo, por muy deseoso que esté de sacar las tropas de Afganistán y de inundar y derramar las bondades de la paz en todo el mundo, lo pueda hacer. Y lo digo por activa, lo digo con Barack Obama y lo digo también con Bush. A Bush, durante la campaña electoral, yo recuerdo que le preguntaron cuál era la capital de Pakistán y no sabía cuál era la capital de Pakistán. ¿Por qué? Porque él decía que ya era el momento de que Estados Unidos se dedicara de verdad a sus intereses y dejara de gastar energías en mantener la paz en el mundo. Y recuerdo también que pocos días antes del 11S empezaron a volar los budas de Bamilla en Afganistán,
Y Bush reaccionó diciendo que aquello era un problema local, que él no tenía nada que ver y que no iba a ejercer de sheriff del mundo. Bueno, lo que hemos visto es todo lo contrario. O sea, Obama iba a ser un presidente que iba a llevar a cabo una política de buena voluntad y que, bueno, pues no ha hecho nada porque en ese sentido, porque es imposible y porque es muy difícil y porque efectivamente no basta con proponérselo. El mundo tiene una serie de intereses y una serie de poderes contra los que es muy difícil luchar. Y lo mismo pasaba con Bush. Bush pretendía aislarse, formaba parte de esa tradición de presidentes aislacionistas y es bueno saber que en un porcentaje, no sé si era el 80% de los senadores o los congresistas americanos no tienen pasaporte. O sea, Estados Unidos es un país que vive muy encerrado en sí mismo, pero a pesar de todo, como es la primera potencia militar, por su propio interés mantiene el equilibrios de poder que hacen posible la paz. Todo eso es muy difícil que Trump lo cambie. Igual que hacer un muro absurdo en el sur de México, que ni es viable económicamente, y aparte de que los muros, como saben muy bien los israelíes, que son expertos en hacer muros, los muros son permeables y al final acaba pasando gente por encima, por detrás y por debajo. No, pero y además es decir, el expulsar a los sin papeles representa el 1,2% del PIB de Estados Unidos. Es decir, es una auténtica... Bueno, son de estas cosas que al final se plantean cara a las elecciones, pero que luego el sentido común dice que no es factible, ¿no? Precisamente ha sido una de las últimas medidas que le han parado a Obama, ¿no? Esa medida migratoria que al final el Tribunal Supremo ha decidido parar, que lo hablábamos, si os acordáis también, la anterior tertulia, como los jueces, ¿no? Como el juez que falta en el Tribunal Supremo es el que va a decidir de aquí a un tiempo qué ocurrirá con eso, porque había un empate entre los magistrados. La verdad que la actualidad es cíclica, porque ha vuelto hasta la guerra de Irak. Claro. Así, ahora que hablábamos de Obama, me venía también a la cabeza que estamos volviendo a hablar de la guerra de Irak después de ese informe en Reino Unido. Creo que poco que comentar, porque yo creo que todo lo que es informe, más o menos todos lo sabíamos. Claro, no, lo único, yo creo que ese informe lo que pretende es hacer un juicio de intenciones. O sea, yo me consta que tanto Blair como Bush obraban llevados diremos que por la buena fe. O sea, Bush, cuando le tiran las Torres Gemelas, mira a izquierda y a derecha y dice, ¿por qué me han tirado las torres? Y los únicos que tienen una explicación coherente de por qué Obama les ha tirado las torres, Osama Bin Laden, no Obama, eso ya es teoría conspiranoica. ¿Por qué Osama Bin Laden le ha tirado las torres? Son los neocon, y los neocon lo que les dicen es que sencillamente, mientras no pacifiques Oriente Próximo, vas a tener, eso es un problema. Y entonces él decide utilizar la fuerza bruta para pacificar. Bueno, aquello salió espantosamente mal, pero es verdad que en el momento en que ellos deciden ir a la guerra, todos los informes de inteligencia decían que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Si las hubiera tenido, habría sido un desastre. No las tuvo nunca, y además es un caso curioso, ¿no? Porque Saddam Hussein se empeñaba en desmentir a los servicios de espionaje, porque los había más o menos optimistas sobre las armas que tenía, sobre el arsenal de Saddam Hussein, y él se empeñaba en decir que sí, en enviar señales de que tenía armas químicas y de que estaba muy avanzado el programa de armas nucleares. Lo hacía justamente para intimidar a sus vecinos, efectivamente. Claro, y eso fue lo que les llevó a estos a la guerra. Yo muy breve, yo creo que lo que pone de manifiesto al final es el gran desconocimiento que en general la cultura occidental tenemos sobre lo que está sucediendo en Oriente Medio y los parámetros con los que se mueven. Es decir, esa guerra yo creo que fue muy, como perfectamente definía Miguel el motivo, pero creo que fue tremendamente contraproducente, exactamente igual que están siendo contraproducentes absolutamente todas las medidas que llevamos tomando durante un siglo en Oriente Medio, y realmente el problema lo tenemos ahí, y yo creo que todavía no somos conscientes de cuál es el calado del problema. Claro, y todos los intentos que se han hecho, pues la guerra de Libia, la guerra de Siria, todo esto ha sido, y eso que la Libia iba con todas las bendiciones de Naciones Unidas, y ha salido pues igual de mal. Estado fallido. Sí. Si os parece, antes de entrar en terreno español, que tenemos un par de cuestiones encima de la mesa, repasamos con Paula. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Paula Gapio, ahora no te rías con la prensa internacional. No. Vamos a repasar la prensa internacional. Empezamos
En Reino Unido, ¿qué nos cuenta hasta ahora el Financial Times? Pues en Financial Times, un modelo británico para un futuro europeo posterior al referéndum. El diario británico ha elaborado un editorial donde explica cómo se deberían desarrollar ahora el plan de salida del Reino Unido de la Unión Europea y destaca que la estrategia del Brexit debe basarse en el consentimiento, la prosperidad y la seguridad. Miramos también hacia otro diario británico, The Times, que abre a esta hora con el resultado de esa segunda votación para suceder a David Cameron y ser el líder de los conservadores. Theresa May o Andrea Leadsom, una de las dos, será la próxima ministra de Reino Unido después de que Michael Gove, el ministro de Justicia, haya sido eliminado esta tarde al conseguir solo 46 apoyos. May ha conseguido 199 y Leadsom 84. Por su parte, The Guardian, el próximo primer ministro de Reino Unido va a ser una mujer. Este diario británico abre también con la batalla para ser el líder de los conservadores, que ahora se ha reducido a 2 candidatas. El diario cuenta los pasos a seguir ahora. Habrá una votación entre los 150.000 afiliados del Partido Conservador y el día 9 de septiembre se dará a conocer el nombre de la nueva primera ministra británica. En Francia también vamos a repasar los alemanes. Quien no esté pendiente del fútbol, que está jugando Alemania contra Francia, empate a 0, semifinales de la Eurocopa. Vamos a ver qué nos cuenta Les Ecos. En este diario francés leemos que el Brexit y las expectativas de nuevas acciones del Banco Central Europeo han hecho que Francia se financie a su tasa más baja de su historia. En otro titular, el Banco de Francia quiere animar a los inversores a que asuman más riesgos. Y en Alemania, el otro 50% de la audiencia de ese partido, el Handelsblatt. En Alemania dedican sus primeros titulares al partido de la Eurocopa que se está jugando ahora. Pero más allá del fútbol, se hacen eco de la fuerte caída del precio del petróleo en la sesión de hoy y alertan del nerviosismo de los inversores tras el Brexit y de la delicada situación del sector bancario. Terminamos entonces en Estados Unidos con el Wall Street Journal. The Wall Street Journal. Los republicanos piden al FBI una nueva investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton y el director de la agencia contesta a la Cámara de Representantes diciendo que Clinton no mintió y que tampoco violó la ley al usar su correo personal cuando era secretaria de Estado. Muy bien, pues en un rato si quieres te vuelves y hablamos de los periódicos españoles. Vuelvo. Muy bien. Pues entonces seguimos con la tertulia a la espera de que vuelva Paula Gazpio. Y vamos a hablar de España un poco. Miguel, ¿habrá multa a España? Bueno, se está poniendo la cosa como tensa. Como muy tensa, lo cual, o sea, vamos a ver, esto me parece que es indignante. Yo no sé si en Europa se dan cuenta de que una de las razones por las que el Brexit ha salido adelante es porque Europa está llevando a cabo una gestión de sus finanzas basada en la austeridad, en la aplicación de sanciones, que en primer lugar probablemente es inadecuada, algo que se puede discutir desde una perspectiva keynesiana o desde una perspectiva más liberal. Hay gente que dice no, es que el pacto de estabilidad es fundamental para que funcione la Unión Europea y es verdad que los alemanes no van a consentir nunca que se financie el sur de Europa si no se es riguroso con el control fiscal, y con lo cual yo puedo estar de acuerdo. Ahora, lo que no puede ser es que cuando los que incumplen son los alemanes y los franceses, esas normas no se aplican. Y es que lo acabamos de ver con Francia. Y es que lo vimos con Alemania en su momento. La primera vez que se vulneró el pacto de estabilidad fueron los franceses y los alemanes. Y no se tomó ningún tipo de medida. Se toma medida cuando lo vulneran Irlanda, cuando lo vulnera España. Entonces ahora da la impresión, porque el Schäuble lo único que nos dicen es que cuando se les reprochan esta falta de coherencia, lo que dicen sí, es que fue un error que es incumplir, el exonerar a Alemania. Pero claro, es pasado. Claro, a pitón pasado. Y ahora vamos a ser implacables con los... Yo entiendo que los alemanes tienen sus propios problemas en casa y que a lo mejor si España incumple el objetivo de déficit, debe ser sancionada. Pero es verdad que en España, yo no sé si estos señores miran el telediario, es que hemos estado a punto de que ganase las elecciones Podemos, y como consecuencia de las reformas que ha llevado a cabo el gobierno del PP. Entonces, que a un gobierno que ha recortado, que ha introducido reformas extraordinariamente impopulares,
que el pago que sea es que le vamos a recortar fondos y va usted a hacer un recorte todavía más espectacular, pues me parece de aurora boreal. Vamos a ver, yo aquí sí que voy a no discrepar, pero sí que quiero entrar en algunas matizaciones. A ver, el aspecto de la multa, yo estoy de acuerdo en el que o todos moros o todos cristianos. No tiene ningún sentido el que a unos se les aplique y a otros no. Y que además siempre acaben siendo exonerados los mismos y se quiera culpabilizar también siempre a los mismos. Dicho lo cual, para mí el problema, y voy a centrarme en España, que subyace, es que no estamos hablando de una situación de incumplimiento de déficit por una serie de motivos puntuales y perfectamente justificables, sino que lo que ha hecho que se incumpla un déficit es simplemente el hecho populista de que hayan unas elecciones y que además hayan confluido dos comicios, que son los de las autonómicas y los de las generales. Dicho lo cual, además, se da otra casuística y yo creo que esto es lo que debe de preocupar más. Yo creo que ya se dio por descontado el 5,1 de déficit. Lo que no se puede empezar a dar por descontado es el hecho de que ante el desgobierno o el gobierno en funciones de más de 200 días, y esperemos a ver qué es lo que va a pasar y qué es lo que sale de esto, bueno, pues las comunidades autónomas siguen desde luego sin tener ningún tipo de control sobre esos presupuestos inflados que han llevado a cabo, y podemos estar hablando de que en estos momentos podemos estar apuntando, Europa habla de un 3,9, yo voy a ir un poquito más allá. Yo creo que podemos cerrar perfectamente en el 4,1, 4,2%. Si a todo esto además le sumamos la situación de la seguridad social, que también impacta en déficit, más los 17.000 millones que no se han contabilizado desde hace 15 años y que, hombre, habrá que contabilizarlo algún día, y que eso representaría aproximadamente unos 7 puntos, unas 7 décimas de incremento también en el déficit, es que realmente la situación que estamos planteando no es de incumplimiento de déficit, es que podríamos llegar a repetirlo. Entonces, obviamente, frente a ese condicionante sí que entiendo que, bueno, un día u otro hay que ponerlo, y realmente yo creo que aquí este gobierno, cuando era gobierno y en estos momentos estando en funciones, creo que se ha dejado la manga demasiado ancha, creo que se ha sido demasiado populista, creo que habían medidas que sobraban de todas, es decir, porque ya se había asumido esa austeridad y el resultado hubiera sido el mismo, y desde luego no la ha derivado la consecuencia que puede tener, porque insisto, al final los 2.000 millones sería lo de menos, no la retención del 50%, que esto ya no nos daría tanto lo mismo, pero es que la situación del déficit es algo que hay que atajar, porque hay que reformar ya el sistema de la seguridad social, es decir, esto es algo, y luego a mí me preocupa cómo se va a hacer. Es decir, porque cuando ayer mismamente el señor de Guindos fue diciendo que, bueno, aplicaremos las medidas necesarias para controlar el déficit, yo creo que en estos momentos las medidas solamente pasarían por 3 aspectos, es decir, o por 3 líneas, pero las 3 irían orientadas a incrementar los ingresos, puesto que el pescado prácticamente, a las fechas en las que estamos, sin un gobierno y sin unos presupuestos y sin una visibilidad clara de cómo se pueden llevar a cabo unos presupuestos, yo creo que esto es de facto ya que volvemos a incumplir por segundo año, que nos alejamos totalmente de llegar por debajo del 3% en el 2018, incluso me atrevería a decir al 2019, y que el escenario que se plantea realmente es complicado desde el punto de vista del déficit español, ¿no? Pero una de las agencias justo decía eso, que hasta mínimo 2019 no se cumplía ese objetivo de déficit. Y es verdad, y añadías ese aspecto, ¿no?, a la cuestión. Estamos ya en julio, han pasado ya 7 meses del año, el gobierno sigue sin estar desde primeros de año, estamos muy bien en funciones, se nos piden unos nuevos presupuestos que no sabemos cuándo se van a aprobar ni tan siquiera. Claro, es que fíjate, además, disculpa, Miguel, muy breve, pero fíjate el escenario, es decir, ahora el señor Mariano Rajoy le entran las prisas, pero bueno, vamos a ver, es que hemos estado 6 meses donde no te has dignado a ponerte a hablar con los otros señores. ¿Por qué le han entrado las prisas? Yo, que soy muy mal pensado y muy desconfiado del señor Rajoy, pues le han entrado las prisas porque desde luego arriba le están apretando las tuercas porque la situación pinta fea, ¿no? Claro. Disculpa, Miguel. No, yo es verdad que a este gobierno le sobra, o sea, al Partido Popular
Popular nos metemos mucho con Podemos, pero este gobierno del PP tiene una caída populista que es muy lamentable y que en gran medida es responsable de buena parte de los problemas que tiene. Yo siempre, mientras estaba en la oposición, el gran error del Partido Popular no fue subir los impuestos cuando llegó al poder, no fue rescatar a los bancos. El gran error del Partido Popular fue decir, mientras estaba en la oposición, que no iba a subir los impuestos y que bajándolos se podía recaudar más y que además no iban a rescatar a los bancos. Esto lo decía Montoro por activa y por pasiva. Bueno, pues nada, al final llegaron, no los bancos, lo que se rescataron fueron las cajas. Pero había que rescatar las cajas, todo el mundo sabía que había que rescatar las cajas, había que subir los impuestos, lo sabía todo el mundo, porque si no, no te salían las cuentas. Ellos dijeron que no, llegaron al poder, lo hicieron y eso les supuso un desgaste brutal del que prácticamente ya no se recuperaron, no se recuperaron en la legislatura. Ahora lo mismo, en el último momento ellos pensaban que dándole un poquito más de alegría a la economía, absurdamente, porque la economía ya estaba creciendo a un ritmo muy vigoroso y eso no iba a añadir nada y además es contraproducente porque lo que haces es una subida procíclica que descabala todo el sistema de precios. Bueno, pues lo han seguido haciendo y muy mal y efectivamente al final acaban. Y habrá que ajustar, efectivamente, y el problema no es solo que el Partido Popular tenga esta caída populista, porque a mí me consta que dentro del partido hay dos almas y desde luego en el caso de Guindos fue el que impuso su criterio a la hora de los planes de rescate de la banca y era partidario de una reforma fiscal mucho más coherente y que no se limitara a bajar los impuestos a todo quisque. El problema es que además de ese alma populista que hay en el Partido Popular, yo no veo ni al Partido Socialista ni desde luego a Podemos con ánimo de ayudarles a hacer unos presupuestos racionales, claro, porque es verdad que lo que tú no puedes es que gastar por encima de tus ingresos, o sea, eso no puede mantenerse indefinidamente. Y el único que veo que de alguna manera es respetuoso con ese tema es Ciudadanos, pero lo es con la boca pequeña y en función de por dónde sopla el viento. Y como decías que ya se veía que se iban a subir los impuestos, ya se ve claramente que vamos a volver a recortes y a subidas de impuestos, porque al final la cuadratura del círculo no se puede hacer y habrá que hacerlo aunque siga creciendo la economía, que ojo, que ni va a crecer y todavía no está claro el impacto del Brexit, cuánto va a ser en cuanto a disminución de ese crecimiento. Bueno, pues va a haber que hacerlo vía tributos, ¿no? Con lo cual también se ve venir que vamos a una subida y el problema es que no sé muy bien el PP de cómo va a salir en una situación de minoría, porque ahora ya no tiene una mayoría absoluta, suponiendo que sea capaz de llevar el gobierno adelante. Sí, lo lógico y donde hay margen es en los impuestos indirectos, pero subir los impuestos indirectos es lo menos social y popular y progresista de todo. Entonces, efectivamente, habría que no subir el IVA, pero sí reajustar los productos de modo que muchos más tributaran al tipo medio o al tipo elevado. Pero aunque dentro del PP y dentro de Ciudadanos sean conscientes de que esa es una medida que es posible que tengan que tener en el radar, no veo yo al PSOE apoyando o absteniéndose en unos presupuestos que contemplen una subida de impuestos. A mí lo que me sorprende, perdona, es que el PP vuelve a tropezar en la misma piedra, porque ha vuelto a hacer campaña de bajar impuestos. Y en este caso ha sido el PSOE quien ha dicho que iba a haber que subir impuestos. Incluso creó aquel recargo de solidaridad para las pensiones. Es verdad que no estamos en lo mismo, pero en el caso del PP es volver a tropezar en lo mismo, el prometer bajar impuestos sabiendo, porque desde dentro esto es imposible que no se sepa, que vas a tener que ajustar, porque es que desde Bruselas te llevan avisando muchos meses de que vas a tener que seguir ajustando. Sí, pero yo creo que es un poco el doble discurso al que Mariano Rajoy nos tiene acostumbrados. Es decir, ya en su día nos dijo, yo voy a bajar los impuestos, tal, y se vio lo que pasó, y es que ahora va a volver a pasar lo mismo. Es decir, no desgraciadamente no va a crear dos millones de puestos de trabajo, y no los va a crear porque ese crecimiento que estábamos teniendo pues se va a ver ralentizado, y sobre todo con todos los escenarios de incertidumbre
incertidumbre que se están abriendo. Es decir, estamos hablando del Brexit, estábamos comentando antes el tema de Estados Unidos, podemos seguir hablando del tema de China, el tema de materias primas y sobre todo de hidrocarburos es algo que no parece que tenga una visibilidad o una trazabilidad clara, y bueno, pues con todo este escenario, al final lo más racional es tomar medidas de recorte y no sé muy bien a quién pretenderá echarle la culpa a esta ocasión, pero lo tiene complicado, ¿eh? Bueno, tiene socio de gobierno, por lo tanto, en el caso de que lo consiga, que Claro, ese es eso. otro tema a discutir. El martes se reúne con Podemos, que bueno, yo creo que es como cuando se reunió el otro día con Esquerra Republicana, ¿no? Un poco por demostrar que está hablando con todos. Se reúne también con Ciudadanos y el tiempo es verdad que pasa y de momento solo acumula el sí de Coalición Canaria, que es un voto Ya, más. pero lo que pasa es que, claro, esto hay una cita famosa yo creo que se la leía Madariaga, ¿no? Que decía que cuando un diplomático dice que sí, quiere decir quizás, cuando dice quizás, dice que no, y cuando dice que no, no es un diplomático. Y lo mismo cuando una dama dice que no, quiere decir quizás, cuando dice quizás es que sí, cuando dice que sí no es una dama. Bueno, pues esto sucede. Los políticos ahora no van a decir que, desde luego, Pedro Sánchez, me gustaría ver de todas formas, en el caso de ¿Qué Pedro pasa? Sánchez ¿Qué tengo pasa? tengo más dudas. El sábado. Pero vamos a ver qué pasa, pero me da la impresión de que su no se parece a un quizás. Y en el caso de Ciudadanos yo creo que su no ya es un quizás y su quizás es prácticamente un sí. Es más, hoy ha dicho Que nunca ha dicho vetos. que no hay veto para Rajoy. No es que no haya dicho que no haya veto, sino que sencillamente a día de hoy no hay un veto para Rajoy, lo cual yo creo que es una manera de decir que están abiertos a prácticamente todo. Hombre, lo que ha dicho es que si se toman medidas contra la corrupción, que ellos estarán ahí, que si se toman... Lo que parece que está descartado ya es el gobierno de gran coalición, Sí. pero un gobierno en minoría en el que apoyarán aquellas medidas que consideren que son buenas para la regeneración de este país. De todas maneras, a mí lo que sí que creo que este país necesitaría sería un consenso, al menos en la parte de los presupuestos, porque Claro. si no, realmente esto va a No, ser no, es que si esto no- va a ser una auténtica locura, ¿eh? No, yo creo que Rajoy está obligado a cerrar una agenda de reformas que, desde luego, en primer lugar, incluya los presupuestos para el año que viene, en segundo lugar, el qué va a pasar con las pensiones, en tercer lugar, con la financiación autonómica, la reforma de la Constitución. Hay una serie de cosas, la ley de educación, hay una serie Hay de una cosas serie de melones encima de la mesa Claro, importantes. que hay que aprovechar que ahora los incentivos son así, porque yo creo que si vamos a unas terceras elecciones nos podemos encontrar con una mayoría suficiente del PP y entonces todas estas reformas volveremos a lo mismo de siempre. Yo hago mi ley de educación, luego vienes tú, la derogas y así otra vez. Vamos a repasar, si os parece, la prensa nacional y algunos de los titulares. Todavía incluso podemos comentarlos, que tenemos tiempo. Empiezo yo con el diario El Mundo, que abre con, aparte del partido, que por cierto ha marcado Francia de penalti, algo dudoso, el penalti que le han pitado a Alemania, ha marcado Griezmann. Así que enhorabuena a Francia y enhorabuena también a los colchoneros, que esto de la Eurocopa, cuando eliminaron a España, pues ya cada uno mira por lo que le queda, ¿no? A Cristiano Ronaldo. Ya veremos, puede ser una final Griezmann contra Cristiano Ronaldo. Y ¿para qué queremos más, verdad? Exacto. Pues el Mundo abre con el Tribunal Constitucional, que anula las estructuras de Estado creadas por Cataluña. Además ha sido por unanimidad y se incluye, por ejemplo, esa directriz para crear su propia agencia tributaria. También abren a esta hora en El Mundo con esa condena a 18 meses al cura español por filtrar los papeles del Vaticano, y Bruselas acusa a Rajoy de relajarse en el déficit y activa la multa. Paula. En El Economista hablen con las subidas generalizadas que hemos visto hoy en las bolsas europeas. Recuerda que el IBEX ha subido un 1,03 hasta los 8.008 puntos, pero dice el diario que el rebote no cambia nada. Y de subidas en la renta variable europea a las caídas en el precio del petróleo, que baja un 5%. También destaca el corralito de Reino Unido, que dice que es una red imposible de desenmarañar. Y sobre la Comisión Europea, esa posible multa, Luis de Guindos, el ministro de Economías, que vuelve a descartar la sanción. Nos vamos al diario ABC, que abre con la respuesta exacta de Guindos. Sería un sinsentido cualquier tipo de sanción de Bruselas. El ministro de Economía se muestra convencido de que la Comisión no multará a España porque es la economía del euro que más crece. También abren con esa condena al sacerdote español por el Batilix 2. Y en ABC pues están taurinos,
celebrándose la Feria del Toro en Pamplona, ya estamos en San Fermín, hoy es San Fermín, y Roca Rey, pues que le ha cogido el toro en el escroto y aún así ha salido a lidiar el sexto. Roca Rey peruano, además una de las revelaciones de esta temporada en San Isidro, no sé si sois taurinos, y si no, pues os lo digo yo, que empecé en esta radio hablando de toros la medianoche de los domingos. Y Ferraz insiste en su no a Rajoy, pese, y ahora hablamos de este tema también, a la petición de Felipe González. Paula, vamos con expansión. En expansión abre con Bruselas, que abre la puerta a reducir a 0 la multa a España por el déficit, y con Luis de Guindos, que está convencido otra vez de que no va a haber sanción. También recoge una última hora del vicepresidente del Banco Central Europeo, que dice que Europa debería considerar un pequeño apoyo público a la banca. Vamos a hablar del País, que ha sido protagonista en la jornada de hoy porque llevaba esa tribuna de Felipe González, del expresidente del gobierno, pidiendo a sus compañeros, y prácticamente en capilla de ese Comité Federal del próximo sábado, que negocien con el Partido Popular. Es otro toque de atención a Sánchez. Claro, es un toque de atención, pero de todas formas, insisto, todos los que son partidarios de pactar con el PP no tienen ninguna decisión, ninguna capacidad de decisión. Verdad, aquí los que tienen capacidad de decisión, que van a ir al Comité Federal, cada vez que hablan dicen que nunca van a pactar con el PP. Entonces Felipe González representa, digamos, la voz de Pepito Grillo, pero yo creo que en mucho caso no le están haciendo. Sí, yo creo que precisamente ha sido lo que ha hecho hoy un aviso a navegantes, pero simplemente se va a quedar en un aviso a navegantes, porque al final los navegantes parece que ya han trazado un rumbo. Sánchez ya lo ha dicho vía Twitter, etcétera, etcétera. Yo creo que el rumbo está trazado y no es muy acorde. De cualquier modo, esto pone de manifiesto un poco esta desintonía que hay entre ese cambio generacional dentro del PSOE, ¿no? Es verdad. Repasamos rápido Gaceta.es. Así miente y dilapida el separatismo catalán, y solo un titular: mientras la Generalitat no pagaba a las farmacias, destinó a Acció Cultural del País Valencià 670.000 euros para la hipoteca de su sede. Vaya. Paula, intereconomía.com. En intereconomía.com abren con Luis de Guindos, que insiste en que no va a haber multa a España. En clave empresarial hablan de Iberdrola, que presenta en Valladolid su apuesta por las energías renovables. Y también miramos a 5 días, que abren con Bruselas, reclama a España una nueva batería de recortes o alzas de impuestos. Dice el diario que la Comisión tiene ahora 20 días para fijar una sanción que podría ser de hasta 2.000 millones de euros. Muy bien, así lo vamos a dejar. Miguel Villarejo, periodista financiero, director adjunto de Actualidad Económica, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y me parece que feliz verano. Igualmente. Muy bien, pues entonces lo pasaremos bien la próxima. Desde la playa la escuchamos. Vicente Montañez, socio director de VMV Consulting y socio director en alquilerejecutivos.com. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Creo que todavía te queda un poquito más para irte de Todavía vacaciones. nos queda un poquito. Bueno, entonces te veremos por aquí. Nos veremos por aquí. En un instante cerramos Wall Street.